Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Políticamente Incorrecto. El día de hoy vamos a la parte 3 de este especial que estoy haciendo, estos capítulos especiales que estoy haciendo, que se llaman Propaganda y Desinformación, Armas de Influencia Masiva. Hoy día vamos a ver la parte 3. ¿Ya? Ya anteriormente ya tocamos el tema de cómo los imbéciles o los estúpidos llegan al poder. Vimos cómo la ignorancia también es fomentada por la clase política y hemos visto con respecto a este tema puntualmente, con el tema de la propaganda y la desinformación, ya hemos revisado los dos primeros capítulos. Me comprometí con ustedes porque cuando estuve revisando este tema, es un tema bastante extenso. De hecho, ustedes lo han notado porque mis videos han durado prácticamente una hora. Y este tema de la propaganda y la desinformación lo he dividido en 5 partes. Y hoy, el día de hoy vamos a hablar de la tercera parte, que tiene que ver con la narrativa y el framing. ¿Ya? Partamos por la primera parte, digamos, la narrativa, que es la columna vertebral de la influencia. Las narrativas son historias, marcos o interpretaciones de la realidad que le dan sentido a la información que nos llega. Son la forma en que organizamos los hechos, las emociones, las experiencias, para tratar de crear una visión coherente del mundo. En el contexto de la propaganda y de la desinformación, las narrativas son increíblemente poderosas. ¿Y por qué? Uno, simplifican la complejidad. El mundo es demasiado complicado y las narrativas ofrecen atajos mentales que nos ayudan a entender los eventos y los fenómenos complejos. ¿Cuál es la narrativa política? La razón, entre comillas, la razón de todos nuestros problemas económicos es la excesiva inmigración. Es por darle un ejemplo nomás, ¿cachai? ¿Cuál es la explicación de esto? Esta narrativa toma un tema multifactorial y complejo, qué sé yo, la economía, que involucra los mercados globales, la política fiscal, la innovación, etcétera, ¿cachai? Y lo reduce a una única causa y la más fácil de entender, que es la inmigración. Ofrece una explicación simple a un problema complicado, evitando los análisis profundos, ¿cachai? Y sus respectivos matices. Punto 2. Crean una conexión emocional. Las buenas historias resuenan con nuestras emociones, valores y creencias. Y esto lo hemos conversado anteriormente y varias veces. ¿Cachai? Como muchos candidatos prefieren irse por el tema emocional, por el tema emotivo, apelar a los sentimientos, qué sé yo, que a propuestas concretas. Lo hemos conversado varias veces en nuestros programas. La conexión emocional, bueno, las buenas historias resuenan con nuestras emociones, valores y creencias, las cosas que nos hacen más memorables para nosotros y más persuasivas, ¿cachai? Que los argumentos fríos o los argumentos objetivos. ¿Cuál es la narrativa política? Piensa en el dolor de las familias cuyos seres queridos fueron víctimas de la delincuencia desenfrenada. Solo nosotros podemos restaurar la seguridad para ellos. ¿Cuál es la explicación de esta narrativa, digamos? Esta narrativa no se enfoca en la estadística o la política, digamos, sino que apela directamente a la emoción del miedo, la empatía por las víctimas y el deseo de la protección. Busca generar una respuesta visceral que conecte con la audiencia, tanto como del mensaje como del emisor, de la persona que emite este discurso. Punto 3. Proporcionan contexto y significado. Una narrativa determinada
puede darle un propósito o una interpretación específica a ciertos hechos, influyendo en cómo lo percibimos. ¿Cuál es la narrativa política? El incremento de los impuestos propuesto por el partido opositor no es solo un ajuste fiscal, es un ataque directo a la clase trabajadora y a la búsqueda de control total sobre sus vidas. ¿Cuál sería la explicación para este punto? Aquí, un acto gubernamental, o sea, este tema de aumentar los impuestos, se enmarca con un significado mucho más amplio y negativo. No es solo un tema económico, sino que también es un contexto de ataque. A ver, aquí ¿cuál sería la explicación? Aquí, un acto gubernamental, o sea, este tema de aumentar los impuestos, se enmarca con un significado mucho más amplio y negativo. No es solo un tema económico, sino que un tema que le da un contexto de ataque y de control, lo que lo hace parecer como una especie de amenaza a la libertad personal, ¿cachai? Cambiando su percepción y dándole un significado profundo y alarmante. Y el punto 4, fomentan la identificación. La narrativa, digamos, puede crear un sentido de pertenencia, ya sea con un grupo, una ideología, una causa. Los propagandistas o los desinformadores construyen narrativas cuidadosamente diseñadas, ¿cachai? Para los objetivos determinados que ellos persiguen. Estas pueden ser sobre un enemigo común, ¿cachai? Una narrativa que demoniza a un grupo o a un individuo determinado, ¿cachai? Unificando a otros en su contra. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la narrativa que se levanta en este caso? Digamos, que los burócratas del gobierno son los únicos culpables del estancamiento económico del país. ¿Cuál es la explicación de este punto, digamos? Esta narrativa busca unir a la población en contra de un grupo específico de personas, en este caso los burócratas, ¿cachai? Presentándolos como la raíz de todos los problemas y desviando la atención de otras posibles causas y responsabilidades. Después, la amenaza existencial. No sé, bueno. La amenaza existencial, digamos, una historia que sugiere un peligro determinado, inminente y muy grave, impulsado por acciones específicas. ¿Cuál sería la narrativa que se suele levantar en este caso? Si el partido X, ¿cachai? Gana las próximas elecciones, llamemos el Partido Comunista, ok, ya el partido. Supongamos que el Partido Comunista gana las siguientes elecciones, nuestra forma de vida tradicional y nuestros valores van a estar en peligro inminente. ¿Cuál es la explicación de esta narrativa, digamos? Que genera un sentido de urgencia y de miedo, impulsando a los votantes a actuar, por ejemplo, a votar por el partido opuesto, para evitar una catástrofe percibida, que viene con antelación, que se ha venido planificando desde antes. Vamos al otro punto. ¿La víctima inocente o el héroe salvador? Las narrativas generan una empatía o una admiración buscando apoyo de ciertas agendas. Vayamos al punto de la víctima inocente, la narrativa de la víctima. Nuestro pueblo ha sido históricamente oprimido, explotado por las élites corruptas del país. Puta, que me suena conocida esa weá, sobre todo con el tema que está pasando en el sur. No sé, les alumbro, les hago un pestañeo, porque ese discurso en estos 3 últimos años, puta, que lo hemos escuchado y harto. Y bueno, no solamente en estos 3 últimos años, sino que lo hemos escuchado en otros gobiernos pasados, qué sé yo, con lo que está pasando con el tema de los supuestos mapuches, qué sé yo, pero que es un discurso que ustedes saben que levanta la extrema izquierda, no precisamente los mapuches. Bueno, nuestro pueblo históricamente ha sido oprimido, explotado por la élite corrupta, qué sé yo, cuál es la aplicación de esta narrativa que busca generar empatía y apoyo para un grupo o líder determinado.
¿cachai? Líder político determinado, presentándonos como los defensores del pueblo. Vamos a la otra parte que tiene que ver con la narrativa del héroe, no con la narrativa de la víctima, la narrativa del héroe. Solo el líder tiene la fuerza y la visión para rescatar a nuestra nación de la crisis actual. ¿Cuál es la explicación? Esta narrativa eleva obviamente una figura política a un estatus de salvador, alentando la confianza y el seguimiento incondicional, que fue un poquito lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos, entre paréntesis. Se los comento nomás, ¿cachai? O sea, y el tipo ha hecho la pega hasta el día de hoy. Lo que pasa es que aquí, ya, no me voy a distraer. Al final del capítulo voy a ir explicándole estos puntos, digamos, porque he tratado de buscar los ejemplos más sencillos, digamos, para que se entienda en qué consisten estas cuestiones que yo le estoy conversando a ustedes. Vamos al otro punto, que es la solución simple. Que son las historias que ofrecen respuestas fáciles a problemas complejos, a menudo ignorados, ¿cachai? Se ignoran los matices, ¿cachai? Las cuestiones técnicas. Cuál es perdón, sí, ustedes saben que tengo problemas con la ñata, por favor discúlpenme, ¿ya? ¿Cuál es la narrativa? Para acabar con la delincuencia solo necesitamos construir más cárceles y aplicar penas más duras. ¿Cuál es la explicación para esta narrativa? Esta ofrece una respuesta aparentemente fácil y directa a un problema determinado, un problema complejo, como el tema de la delincuencia, ignorando, por ejemplo, factores que son socioeconómicos, educativos, de rehabilitación, que también influyen, por supuesto, pero apela a la frustración y al deseo de soluciones rápidas. Mira, cuando hablé del capítulo de lo que estaba pasando en Ecuador, por ejemplo, o estaba pasando en determinado momento en Venezuela, hoy también está pasando en Bolivia, qué sé yo, tocamos ese tema, lo conversamos. ¿Por qué? Porque de repente los carteles en determinados segmentos agarran tanto protagonismo. Justamente tiene que ver con eso. Ya, vamos al framing. El framing es el encuadre, ¿cachai? Es darle forma a la percepción. El framing o encuadre se refiere como al cómo se presenta la información y qué aspectos se resaltan o se minimizan, dependiendo de la conveniencia del momento, por supuesto. Es el proceso de selección de ciertos aspectos de la realidad y hacerlos más prominentes o más resaltarlos más, digamos, que otros en un determinado mensaje, promoviendo una definición, una interpretación o una evaluación particular, digamos, con respecto a un tema específico. Pensemos en el framing como una especie de lente a través del cual vemos una fotografía, ¿ya? El fotógrafo elige incluir en el encuadre qué ángulo usar, digamos, qué elementos resaltar, cuáles dejar fuera, todo para transmitir un mensaje específico. De manera similar, por ejemplo, en el tema de la comunicación, el framing puede, punto uno, resaltar ciertas palabras o ciertas frases. Por ejemplo, usar términos cargados emocionalmente o con connotaciones específicas. Por ejemplo, llamar a los inmigrantes ilegales en lugar de indocumentados. Cambia el framing, o sea, cambia el encuadre. Un ejemplo, ponte tú que en un debate de economía un político dice que, para hacerlo súper sencillo, ¿cachai?
no necesitamos más impuestos, ¿ah? Abusivos, confiscatorios, qué sé yo, que estrangulen a nuestros emprendedores y destruyan el empleo. Necesitamos una libertad económica. ¿Cuál sería el framing en este caso? Usa los impuestos confiscatorios en lugar de aumento de impuestos o reforma tributaria, lo que evoca una imagen de robo y abuso. Obviamente, cuando tú dices, o sea, todos nosotros sabemos que cuando nos dicen, les vamos a subir los impuestos, ningún político te va a decir, vamos a subir los impuestos. Era lo que en el capítulo anterior yo les decía, que en vez de decirle a los políticos que son unos mentirosos de mierda, utilizan el framing, ¿cachai? El framing de usted es, no está, en vez de decirle mentiroso, dicen usted no está, usted no está actuando con la verdad. No sé, tienen como una guapa parecida, o sea, no dicen que son unos mentirosos, pero le ponen otro adornito con un cascabel, qué sé yo, y una chaya. Claro, porque cuando tú dices impuestos confiscatorios, cuando en lugar de decir aumento de impuestos o reforma de tributaria, lo que evoca una especie de robo y abuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resalta emprendedores, se resalta libertad económica, con connotaciones positivas. Mientras que ¿cuál es el framing acá? Se usa impuestos confiscatorios, impuestos abusivos, en lugar de aumento de impuestos o reforma tributaria. Porque, por supuesto, eso evoca a o sea, innegablemente, a una imagen de robo y abuso. Entonces te adornan la cuestión, te ponen unos cascabeles con unas chayas, qué sé yo. Entonces, resalta que emprendedores y libertad económica con connotaciones positivas, mientras que destruyan es una palabra de alto impacto negativo. El framing es claro. Los impuestos son malos, los emprendedores son los héroes, ¿cachai? Que crean riqueza, vinculando la libertad con el éxito económico. Vamos al otro punto, enfocarse en ciertos aspectos de un problema determinado. Si se habla de la inflación, ¿se enfoca en los precios del combustible o en el costo de los alimentos? La elección puede influir en la percepción de la causa y la solución. Hablemos de un ejemplo, por ejemplo, de un ejemplo que sea bastante, de hecho, que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Al hablar de la crisis migratoria, los noticieros oficiales solo muestran las imágenes de personas cruzando por las fronteras, cargando sacos y todo ese tipo de huevas, qué sé yo, de forma irregular, y resaltan las estadísticas sobre la presión en los servicios públicos, pero no hablan de las causas de esa inmigración. Por ejemplo, conflictos bélicos, un tema de pobreza. En este caso, ¿cuál sería la explicación del framing, del encuadre? Que se enfoca exclusivamente en los problemas que la inmigración podría generar. Presión en los servicios, en la irregularidad, y se crea un framing, o sea, un encuadre de crisis y de carga. Omite deliberadamente otros aspectos, por ejemplo, el origen o la raíz, ¿cachai? De por qué esa gente está emigrando, ¿cachai? Para construir una narrativa específica sobre la migración. Porque podríamos hacer, en este ejemplo, podríamos hacer una tremenda diferencia. Porque, por ejemplo, hoy día la cantidad de venezolanos y de colombianos que tenemos en Chile, entre otros hueones más, digamos, por supuesto que son una carga. ¿Te das cuenta? Pero si comparamos esta inmigración que tenemos el día de hoy con respecto a la inmigración que tuvimos en el siglo antepasado y en el siglo pasado, con respecto a los alemanes, a los italianos, a los españoles, etcétera, etcétera, cambia la perspectiva. Porque unos
vienen a aprovecharse del sistema y otros llegaron a levantar el sistema. Entonces hay que tener cuidado, obviamente, con respecto a este discurso que se levanta con respecto a este ejemplo que le estoy dando. Ya, vamos al otro punto. Usar metáforas y analogías es como, a ver, es comparar, digamos, un problema con una guerra o con una enfermedad para evocar ciertas reacciones y ciertas soluciones. Ejemplo, un líder político dice, nuestro país está al borde del abismo económico gracias a la negligencia del gobierno anterior. Oh, puta, ¿lo han escuchado o no? ¿Les suena conocido? Ya. Al gobierno anterior. Necesitamos un cirujano, entre comillas, un cirujano audaz para operar y sanar la economía antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál es el framing acá? La metáfora de al borde del abismo evoca una situación de peligro extremo, de peligro inminente, o sea, estamos al borde del colapso. La analogía con respecto al cirujano audaz y sanar la economía presenta al líder como una única solución competente y urgente, implicando las medidas que tomará, digamos, que pueden ser drásticas, pero necesarias. Esto enmarca la situación como una emergencia médica que requiere una intervención decisiva. Vamos al otro punto. Elegir la imagen o el sonido. Puta, yo a veces le he hablado a ustedes que en ingeniería social hay asesores de imágenes que le dicen a los candidatos hasta cómo tienen que ilustrar los zapatos, cómo se tienen que afeitar, cómo se tienen que peinar, cómo usar la corbata. Y no hueveo, no les estoy mintiendo, es así. Yo trabajé para un gobierno como asesor y sé que es así. Entonces aquí, en este punto, elegir la imagen o el sonido. Mira, lo que a mucha gente esto le puede parecer bastante raro, pero es verdad. La clase política con todas esas empresas de ingeniería social manejan cada uno de esos puntos y le dicen a los candidatos cómo vestirse, cómo hablar, cómo expresar, qué palabras decir, qué palabras no decir. Vamos al otro punto, elegir la imagen o el sonido. Los elementos visuales y los elementos auditivos pueden reforzar enormemente un framing, un encuadre, incluso sin decir ni una sola palabra. Una foto de una protesta violenta, una imagen de una familia que se yo, sufriendo, puede enmarcar o hacer framing, ¿cachai? Un evento de manera súper diferente. Vamos al ejemplo. Un anuncio de campaña política muestra la imagen de un niño sonriendo, ¿cachai? En un parque soleado, lleno de niños corriendo, todos felices, el pasto súper verde, lleno de árboles, ¿cachai? Están comiendo todos juntitos, mientras el narrador, ¿cachai? Habla sobre el futuro y la esperanza y la prosperidad. En contraste, el anuncio del oponente muestra una imagen en blanco y negro, con fábricas cerradas, con calles desoladas, con, con un sonido de sirena de alarma, mientras el narrador advierte sobre el desempleo y el caos. ¿Cuál sería el framing aquí? ¿Cuál sería la explicación del framing? Las imágenes y los sonidos del primer anuncio crean un encuadre, un framing, de optimismo, seguridad, bienestar, ¿cachai? Asociado a emociones positivas con el candidato. Las imágenes las imágenes y los sonidos del segundo ejemplo, ¿cachai? Crean un framing, un encuadre de pesimismo, peligro inminente asociado a emociones negativas con el oponente. En ambos casos, el impacto visual y auditivo, digamos, es crucial para establecer el tono emocional
y la percepción del mensaje. La percepción, ¿se acuerdan de esa palabra que la hemos conversado tantas veces? La percepción del mensaje a menudo más allá de las palabras pronunciadas. Atacan a esta parte más primitiva que nosotros arrastramos, digamos. No, si estos buenos se la saben por libro, mi amigo, por eso les estoy entregando esta información. Vamos al otro punto. Determinar el orden de la información. Presentar primero una conclusión y luego los hechos, entre comillas, ¿cachai? Que la apoyan, pueden ser una forma de framing, una forma de encuadre. Vamos al ejemplo. Un informe noticioso cualquiera, el canal que tú queráis, ¿cachai? Sobre una nueva ley, comienza diciendo, la controversia rodea la nueva ley de seguridad, con críticos denunciando que se violan los derechos civiles. Sin embargo, sus defensores argumentan que es crucial para combatir el terrorismo. Entre comillas, enfocado en la controversia y la crítica primero. Vamos al framing opuesto de esto. Vamos a un ejemplo del framing opuesto a esta cuestión. La nueva ley de seguridad diseñada para proteger a los ciudadanos del terrorismo ha sido aprobada. Aunque algunos grupos han expresado preocupaciones sobre los derechos civiles, sus defensores insisten en su necesidad para la seguridad nacional. Esto último enfocado en el propósito y la necesidad primero. Puta, esta sobre todo en este gobierno que tenemos el día de hoy, lo hemos visto más que la mierda. Vamos a la explicación del encuadre, a la explicación del framing. El primer ejemplo que les mencioné, al comenzar con la controversia y las críticas, establece un encuadre negativo, un framing negativo, o de alerta, para que los espectadores, ¿cachai? Desde el principio estén con la audiencia, o sea, la audiencia ya está predispuesta a ver la ley con escepticismo. ¿Se entiende? O sea, tú partes con una cuestión negativa y la gente ya de inmediato se inyecta anticuerpos, digamos, porque consideran que esa ley con escepticismo. ¿Te das cuenta? El segundo ejemplo, ¿cachai? Al iniciar con un diseño para proteger y la seguridad, crea un encuadre, un framing positivo o justificado por la ley. Las críticas, aunque mencionadas, digamos, quedan en un segundo plano y se perciben como secundarias frente al objetivo principal que se persigue. Entonces, el orden de cómo se presentan las cosas, de cómo se presenta la información, afecta la primicia, ¿cachai? Y cómo se interpretan los datos posteriores y cómo tú percibes el que te entregan esa información. Comienzan de manera negativa y tú de inmediato pones anticuerpos. Comienzan de forma positiva y de inmediato apoyas la información. Sí, el tema es re complejo. Mira, bueno, ya, voy a hacer esa observación al final. Vamos al otro punto. El framing es una herramienta crucial para la propaganda, porque permite, primero, manipular la percepción. O sea, al controlar cómo se entrega la información, se puede dirigir la interpretación del público, ¿cierto? Dos, desviar la atención. Al resaltar ciertos aspectos, se puede minimizar o ocultar, qué sé yo, otros que podrían ser más relevantes. Tres, activar signos cognitivos. Los encuadres bien construidos pueden explotar, digamos, nuestras tendencias naturales a buscar patrones, confirmar creencias existentes o simplemente simplificar la información. Como el framing,
cómo el framing manipula la percepción. Vamos a un ejemplo político. Un gobierno anuncia una reestructuración necesaria. Puta, esa weá, en este último gobierno la escuchamos, ¿no? Una reestructuración necesaria por la fuerza laboral estatal. Ese es el framing. En lugar de decir recortes masivos de empleos públicos, que puede ser la realidad. ¿Cuál es la explicación, digamos, de esto, de este punto? Al usar la frase reestructuración necesaria, el framing, el encuadre, busca que la gente perciba la acción como algo positivo, eficiente y quizá inevitable, incluso si el resultado es la pérdida de miles de puestos de trabajo. Se manipula la percepción, que lo hemos dicho tantas veces, se manipula la percepción de la severidad y la intención de la medida, haciéndola sonar como más aceptable, incluso como si fuera algo muy bueno. Como el framing, el encuadre, desvía la atención. Vayamos a un ejemplo político. Un político es criticado por un escándalo de corrupción. Y esto lo hemos visto hartas veces en este gobierno. Así que presten atención. En lugar de abordar las acusaciones, su equipo de comunicación emite un comunicado enfocando en los logros históricos de su administración en materia de seguridad ciudadana y en la necesidad de no distraerse en los verdaderos problemas del país. ¿Cuál es la explicación de este punto? Aquí el encuadre o el framing de los logros históricos y verdaderos problemas se usa para desviar la atención del escándalo. El objetivo no es negar la corrupción directamente, sino redirigir el foco de la conversación pública hacia un tema donde el político tiene una imagen más favorable que considere que es más relevante, esperando que la gente olvide o, o minimice, digamos, el tema original. Les doy un ejemplo súper claro acá en Chile, el, el- el- lo que habló Boric adentro del Congreso hace pocos días atrás con respecto a que supuestamente ellos habían reducido la criminalidad. ¿Y qué pasó con el ministro que era del Interior, el Monsalve? ¿Era del Interior ese hueón, no? El que violó a una mujer, el que estaba encargado de la seguridad. ¿Hay un ejemplo más claro, más palpable que el que le estoy dando? O sea, así de básico son los buenos de este gobierno, tal cual. Se dan cuenta también ahora por qué les entrego toda esta información, porque si ustedes tienen la capacidad de ver todo esto que les estoy diciendo y empiezan a buscar ejemplos, no solamente en este gobierno, sino que también desde 1990 con Elwin, con Frey, con Lagos, con La Gorda, con este hijo de puta que tenemos ahora, incluso con Piñera, te vas a dar cuenta que todo lo que te estoy diciendo, estos jóvenes lo han llevado al pie de la letra, tal cual, tal cual, sin importar cuál haya sido el gobierno de la supuesta derecha y de la izquierda. Ya vamos al punto de cómo el framing, el encuadre, activa ciertos sesgos cognitivos. Vayamos a un ejemplo político. Un partido político cualquiera utiliza el eslogan vota por nosotros, vota por la tradición y el orden, constantemente utilizado en sus campañas. ¿Cuál sería la explicación de este encuadre o de este framing? Que activa un sesgo de confirmación y de heurística, digamos, de disponibilidad en personas que ya valoran la tradición y el orden. Para quienes ya creen en la importancia de estos conceptos, ¿cachai? El eslogan refuerza sus creencias, que es un sesgo de confirmación. Ya sé que la idea de que este partido es el único que puede ofrecer
ser más fácilmente accesible en su mente, heurística de disponibilidad, y esto les ofrece, y esto, esto les hace ser más propensos a apoyar a ese partido sin un análisis, ¿cachai? Sin un análisis crítico de las propuestas reales o de la capacidad de que otros partidos pueden ofrecer algo similar. En general, ustedes ya como pueden ver, como traté de explicarles en este capítulo, el framing no es solo una forma de presentar la información, es una estrategia deliberada, intencional, para moldear cómo la audiencia puede llegar a pensar o siente con respecto a determinado tema, con respecto a determinada persona, con respecto a determinada situación. Veamos ahora la relación entre la narrativa y el framing, el encuadre. La narrativa y el framing trabajan en conjunto. Los ingenieros sociales, los ingenieros sociales, los psicólogos sociales, los asesores, qué sé yo, manejan esta cuestión al dedillo, al dedillo. Son ellos quienes le entregan esa información a los políticos. Los políticos, digamos, los más pudientes, tienen todo un séquito de hijos de puta detrás que les dicen lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar. Cada palabra que dicen, les entregan el discurso, cada palabra está debidamente pensada, porque para eso les pagan una forrada de plata. De hecho, hay partidos tan potentes, Juan, que contratan agencias internacionales, principalmente de Estados Unidos, que son expertos en esta cuestión, expertos. Y hay políticos chilenos, aunque todos ustedes no lo creen, hay políticos chilenos que sí tienen la capacidad de contratar a esos expertos norteamericanos, a esas agencias norteamericanas que son expertos en esta cuestión. Las narrativas, las narrativas y el framing trabajan en conjunto. Una narrativa es la historia general, digamos, que se quiere contar, mientras que el framing, el encuadre, es cómo se presenta cada pieza de la historia para que encaje y refuerce la narrativa principal, que refuerce el discurso. De hecho, yo les voy a pasar un dato en paréntesis a aquellos que se quieran presentar a candidatos. Hay un dato debidamente estudiado, por ejemplo, que cuando tú das un discurso, que la ley del 3x3, tú tienes que decir, por ejemplo, si tu, tu tema principal dentro de tu campaña, por ejemplo, es la delincuencia, tú tienes que decirlo tres veces, reforzar el discurso tres veces. Entonces, cuando ciertos personajes repiten una frase, repiten un párrafo, no es porque sí, no es que los hueones sean tontos y se olvidaron, es porque tienen el estudio de que tienen que reforzar ese discurso tres veces. Así, weón, así de milimétrico es el estudio que estos hijos de puta hacen. Repite tres veces lo que te importe, repítelo tres veces. Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Migración, migración, migración. Tres veces, weón, tres veces. Porque eso activa inconscientemente en la gente, esa wea llega a la gente, queda retenido en la mente de la gente. Cuando tú refuerzas tres veces una misma palabra, una misma idea, un mismo concepto. Y esto está reestudiado, compadre, súper estudiado por los ingenieros sociales, los psicólogos sociales. A ese nivel los tienen estudiados, a ese nivel. Les decía, la narrativa y el framing trabajan en conjunto, ¿cachai? Una narrativa es la historia general que se quiere contar, mientras que el framing es cómo se presentan los hechos, ¿cachai? Cómo se ordena el discurso. Vamos a un ejemplo.
Una narrativa podría ser, por ejemplo, que cierto país es una amenaza para la seguridad global. El framing para apoyar esto podría incluir presentar cada acción de ese país como una agresión o una provocación. Enfatizar el tamaño de su ejército o sus armas enmarcado en un gasto de defensa, ¿cachai? Como una especie de escalada, como suelen hacer los peruanos, los argentinos, los bolivianos con respecto a Chile, que Chile se está armando y todo ese tipo de cosas. Y el otro punto, ignorar cualquier iniciativa diplomática o cultural o enmarcar esas instancias como una especie de engaño. Escúchenme bien, entender cómo operan las narrativas y el framing, el encuadre, es fundamental para ser un consumidor crítico de la información que se nos entrega. Nos permite a nosotros desmantelar los mensajes y ver los intereses, las intenciones que podrían estar detrás de las cosas que se nos presentan. Por eso, para mí era re importante entregar esta información a ustedes. Nos quedan dos capítulos más para complementar todo esto. Le he venido diciendo hace mucho tiempo, claro, a veces mucho en forma de chiste, lo que ustedes quieran, pero lo que yo hablo no son huevadas, no lo estoy engrupiendo, hablo con fundamento. He decidido sacar estos capítulos especiales justamente para que ustedes se den cuenta de ese tipo de cuestiones. Es más, le he dicho tantas veces, no me crean. Todo lo que yo les hable, por favor, búsquenlo. No me crean a mí. El primer error que ustedes pueden cometer después de todo lo que les he dicho es creerme a rajatabla, sin cuestionarme. Cuestionenme. Pero por favor, hagan el siguiente ejercicio. Todo lo que yo les hablo, por favor, búsquenlo. Corroboren lo que yo les estoy diciendo, así como también les he pedido que cuando un político aparece, corroboren cada huevada que dice ese político. Revisen el historial del personaje. Puta, no se queden con la cara bonita. ¿Se acuerdan ustedes que hace mucho tiempo salía esta weá? Y de hecho hasta el día de hoy lo hacen, weón. Que eso es tan burdo, yo lo encuentro tan elemental, tan básico. El típico candidato, weón, que levanta la guaguita. Y nos falta la vieja de mierda que le pasa la guagua al candidato. Y el candidato se toma la foto con la cosa esa. Todo eso está absolutamente calculado, sobre todo con los políticos que no tienen buenas intenciones. Es cierto, ustedes van a decir, pero claro, es que tú todo lo que has dicho tiene que ver, o sea, con la política que también es correcta. Pero por supuesto, viejo, si los estafadores también se cuelgan de lo que es correcto para estafar. Lo que pasa es que nosotros en determinado momento tenemos que llegar a discernir, tenemos que tener la capacidad, prepararnos para que en determinado momento nosotros digamos, ¿sabes qué? Este weón está mintiendo por estos detalles. Y hacer la comparación con el weón que está diciendo la verdad. Ese es el propósito. O sea, yo no les estoy entregando una fórmula mágica. Les estoy entregando las herramientas para que ustedes empiecen a practicar con esas herramientas y ustedes empiecen a dar cuenta de cómo la clase política, sobre todo la más sinvergüenza, la más psicópata, la del crimen organizado, se aprovechan de determinadas cosas que se supone que deberían ser correctas, ¿cachai? Para llevar a cabo sus planes. Po. ¿O tú creéis que, a ver, te lo llevo a otro ejemplo mucho más extremo? El caso de los curas que son pedófilos, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que a los curas pedófilos se le da tan fácil que de repente
ciertos niños se entreguen. Porque se les dijo en algún momento, tú le tienes que obedecer al cura porque el cura es una autoridad, y la weá que tú queráis. Pero tú crees que todos los curas son así, no, pues weón. Pero los curas pedófilos se aprovechan de esa supuesta autoridad que tienen, se aprovechan del discurso y sacan provecho, y sacan provecho de eso. Aquí en materia política es exactamente lo mismo. Los psicópatas que nos están gobernando el día de hoy acá en Chile se aprovechan de todos esos discursos que se supone que deberían ser positivos, que deberían ser para sacar adelante nuestro país. Es como el diablo, weón, es como el diablo. El diablo cuando se aparece, weón, se aparece con buena pinta, un buen encachado, casi como si fuera un ángel. De hecho, es un ángel, fue un buen caído del cielo. Para los que son creyentes, los cristianos que son creyentes. Era un buen encachado, era un buen atractivo. Era la mano derecha de Dios en determinado momento. Y sacó provecho de su condición, weón, para aquellos que son creyentes. Hasta el diablo, weón, sacó provecho de la narrativa del framing. Ya, voy a la conclusión de la narrativa y el framing. Como hemos explorado, digamos, cómo son las narrativas, actúan como historias fundamentales que simplifican la complejidad, generan una especie de conexión individual, una conexión emocional, otorgan significado y fomentan la identificación. Ya vimos ejemplos de cómo se construyen las narrativas del enemigo común, de la amenaza existencial, de la víctima, del héroe y de la solución simple en el ámbito político. Después profundizamos con respecto al tema del framing, que es el arte de presentar la información de una manera específica, estudiada, calculada, para resaltar ciertos aspectos y guiar la percepción. Percepción, lo hemos conversado tantas veces, esa maldita palabra, percepción, que no tiene nada que ver con la realidad. Revisamos los ejemplos de cómo se utiliza el lenguaje cargado, el enfoque selectivo de los problemas, las metáforas, las imágenes, los sonidos y el orden de la información para moldear el mensaje, para cagarlos a ustedes, weón. Es que no sé cómo de otra manera decírselo para que se peguen la cachada. Y finalmente entendimos qué es el framing, que es una herramienta crucial en la propaganda porque permite manipular la percepción. Volvemos a la misma palabra, la percepción, desviar la atención y activar los sesgos cognitivos. Todo con el propósito de influir en cómo la gente piensa y actúa. Ya, gente, la verdad, espero que a ustedes les haya ayudado este capítulo que saqué el día de hoy. El próximo vamos con la parte 4 y la parte 5. Ya nos quedan 2 capítulos nomás. Ojalá que esto sirva, sobre todo en este año que tenemos elecciones acá en Chile. Pero si ustedes se dan cuenta, esta información yo les doy ejemplos en algunos casos, les he dado ejemplos de lo que pasa en nuestro país, en Chile, pero yo creo que esta información le puede servir a cualquier personaje de cualquier otro país, porque todos estos estudios se han hecho en otras partes, por supuesto. Ya, gente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Políticamente Incorrecto. Un gran abrazo, muchas gracias.